Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más importantes en el mundo del cannabis y sus múltiples intersecciones. Esta semana tenemos algunas noticias muy interesantes en diferentes temas que tienen que ver con la planta. Soy Osvaldo Olivas con noticias de esta Semana 420. En la primera historia, en las Bahamas. Las Bahamas está a punto de legalizar. Esta semana se confirmó que en las Bahamas está a punto de legalizar el cannabis con fines médicos y religiosos. Vamos a tocar a profundidad este tema porque es muy interesante el modelo de legalización que se va a implementar en las Bahamas, este archipiélago al este de Florida, al norte de Cuba, muy famoso, un destino turístico muy importante. El 15 de julio de 2024, el primer ministro Philip Davis publicó una carta y se presentaron ante el Parlamento una serie de reformas, un compendio de reformas para legalizar el cannabis con fines médicos y religiosos, para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de cannabis hasta 30 gramos, para establecer un marco regulatorio para el cultivo, venta y uso de la planta, para crear oportunidades que las empresas de las Bahamas participen en la industria del cannabis, eliminar los antecedentes penales por condenas pasadas por posesión de pequeñas cantidades, proteger la salud pública mediante controles de calidad, prohibir el uso recreativo y la comercialización de productos de cannabis a menores. ¿De qué va la legalización en las Bahamas? El 15 de julio, el primer ministro Philip Davis publicó en su sitio oficial del gobierno de las Bahamas una carta dirigida al Parlamento en la que es una carta muy extensa. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video en YouTube. Es una carta muy extensa de la que voy a resaltar algunos puntos porque la propuesta de legalización en las Bahamas del cannabis medicinal es muy interesante. Voy a leer algunos de los puntos clave del documento que publicó el primer ministro. Señala el documento, más o menos en el tercer párrafo, es muy largo el documento, seleccionar algunos puntos que me parecen clave en la claridad que tiene el gobierno de las Bahamas de cómo van a implementar su modelo de legalización. Les adelanto que es uno de los modelos de legalización que de inicio me parecen mejor preparados que he visto en los últimos años. Señala el documento del primer ministro. Primero es un contexto. Mientras que muchos otros países, incluidas naciones de nuestra región como Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y Barbados, han tomado medidas hacia la despenalización y legalización para uso médico, los bahameños se preguntaban cuándo sería nuestro turno de modernizar nuestro enfoque local para el cannabis. Luego, el documento hace mención de cómo se empezó este proceso en 2018 con una comisión en torno a la revisión de si era posible hacer cambios regulatorios. Ocurrieron más cosas en enero de 2020, luego se hizo un informe en 2021 y ahora en 2024, tras varios procesos del gobierno, se presenta la iniciativa de legalización. El documento dice: nuestro objetivo era asegurarnos, señala por qué se tardaron tanto, nuestro objetivo era asegurarnos de desarrollar los mecanismos legislativos y regulatorios más justos, equilibrados y eficaces que nos permitieran cosechar beneficios económicos y de salud al mismo tiempo que promoviéramos la ley y el orden y mantuviéramos a nuestra gente segura mediante la introducción de estándares estrictos del gobierno de las Bahamas en torno
a la legalización que está proponiendo el gobierno. Más adelante el documento señala, es importante porque es una tendencia en torno a esto habla del cambio cultural. Dice el primer ministro en su carta, el primer ministro de las Bahamas: como sociedad, nos damos cuenta de que el antiguo enfoque adoptado contra el cannabis en la guerra contra las drogas entre los años 1980 y 1990 no refleja necesariamente nuestra realidad actual. Se han perdido demasiados medios de vida a causa de un porro. Se han perjudicado demasiadas vidas y se han perdido potenciales. Y cuando digo esto, señala el primer ministro de las Bahamas, no es mi intención excusar a quienes decidan violar la ley. Después de todo, la ley es la ley, debe ser respetada y mantenida, pero también reconocemos que la ley no es estática, es dinámica, y la interpretación de la ley, y como sirve al bien mayor de la sociedad, puede cambiar con el tiempo. Muy interesante cómo en las Bahamas tienen muy claro que el cambio cultural es incluye la planta. Más adelante el documento dice, primer ministro, el impacto de la industria del cannabis será generalizado y afectará a muchos sectores diferentes. Al legalizar el cannabis para uso médico, también estamos legalizando muchos insumos de apoyo necesarios para la industria. Hemos abierto la puerta a la creación de miles de puestos de trabajo en agricultura, manufactura, comercio minorista y dispensarios y atención médica. Esta industria hará una contribución significativa a nuestros esfuerzos por diversificar nuestra economía a través de subsectores. Señala que la legalización es parte de una diversificación de la economía. Más adelante establece también cómo va a ser la legalización. Dice la parte 2 del proyecto de ley. Establece la Autoridad de Cannabis de las Bahamas, que garantizará que el cannabis se fabrique, produzca, almacene, distribuya, venda y ponga a disposición de los pacientes de manera segura y eficiente. Esta autoridad emitirá licencias para el manejo de cannabis y desarrollará procedimientos de aplicación. También habrá licencias de cannabis con fines científicos, médicos y religiosos. Hay un detalle muy importante que se menciona también en el documento, es que si una entidad solicita una licencia para cultivar, vender o transportar cannabis, esa entidad deberá ser 100% propiedad de las Bahamas. El documento sigue. También reconocemos la necesidad de atraer inversores o inversionistas que puedan estar buscando una jurisdicción bien regulada para realizar investigaciones. Sin embargo, es fundamental que los bahameños también participen en la investigación y en el desarrollo. Para las entidades que soliciten una licencia para pruebas analíticas, esto es testeo, para las entidades que soliciten una licencia para pruebas analíticas, fabricación o investigación, deberá ser al menos un 30% de propiedad de las Bahamas. El gobierno está estableciendo que no quieren que compañías extranjeras se apropien de la industria del cannabis medicinal. Está por aprobarse en las Bahamas. Más adelante, en lo que se refiere al las razones médicas y religiosas de la legalización, dice que la lista de condiciones médicas reconocidas por las que los médicos van a poder dar licencias de cannabis medicinal a los pacientes son los siguientes. Dice, esta lista incluye náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, dolor crónico, esclerosis múltiple, VIH y SIDA, epilepsia grave intratable, daño al tejido nervioso de la médula espinal, trastorno de estrés postraumático, artritis reumatoide y otros trastornos inflamatorios autoinmunes, autismo y glaucoma, anemia falciforme, ansiedad, trastornos del sueño, dolor crónico, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Crohn, hepatitis B, síndrome de Dravet, depresión y enfermedad de Lou Gehrig. Esas van a ser los males, las condiciones médicas por las que los doctores, los profesionales de la salud, van a poder prescribir
y dar acceso a los pacientes en, en las Bahamas. Continúa. El cannabis medicinal también será dispensado únicamente por farmacéuticos y profesionales farmacéuticos con educación y formación en la dispensión de cannabis. Más adelante señala, esto tiene que ver con el uso adulto recreativo. Si bien este proceso de reforma puede representar un paso hacia una visión más matizada del cannabis, no permite el uso recreativo ni el uso médico o religioso sin licencia. Además, cualquier posesión de pequeñas cantidades, aunque esté despenalizada, seguirá considerándose ilegal. Las personas que sean encontradas con pequeñas cantidades podrán estar sujetas a una multa de hasta $250 panameños. Documento sigue, habla de que no habrá marketing ni promoción, especialmente si atractiva para los menores. Algunas también tendrán algunas medidas para que sean para complicar el acceso a la planta de los menores de edad. Y aquí viene uno de los puntos que a mí me parecen más interesantes, porque pues, ¿cómo va a ser un negocio si solo los pacientes de las Bahamas van a consumir? Recordemos que las Bahamas es visitado por 900,000 personas al mes, no, con datos oficiales del gobierno de las Bahamas, cerca de 900,000 personas visitan el archipiélago, las islas de las Bahamas al mes. En datos de 2024, la mayoría, 9 de cada 10 llegan en cruceros y los demás llegan por aire. Las Bahamas tiene una enorme industria del turismo, lo que aplica para lo siguiente. Tomando en cuenta eso, veamos lo siguiente de la carta del documento del primer ministro de las Bahamas. Dice, una de las órdenes establece las jurisdicciones desde las cuales se reconocerán las tarjetas de cannabis medicinal aquí en las Bahamas. La lista inicial incluye 28 estados de Estados Unidos, además de Canadá, varias naciones caribeñas y latinoamericanas y varios países europeos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un turista, por ejemplo, un residente de Estados Unidos, por ejemplo, del estado de Florida, tiene su licencia, su tarjeta de paciente de cannabis medicinal, se la van a hacer válida en las Bahamas. Allí está aparentemente el negocio para la industria de las Bahamas, que podría ser millonaria porque reciben millones de personas, más millones de personas al año. Van a aceptar para las tarjetas de pacientes de cannabis medicinal, de programas de cannabis medicinal, de las entidades de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, probablemente el ReproCan. Estas tarjetas van a ser válidas en las Bahamas para tener acceso a la planta. Interesante. Desconozco si hay otro modelo, creo que es la primera vez que un país toma este modelo. Vamos a tener, es lo que está diciendo las Bahamas, vamos a tener un programa de cannabis medicinal en el que si donde tú vives tienes una validación médica, aquí también, muy interesante, sin duda se va a convertir en una industria multimillonaria, la industria del cannabis medicinal en las Bahamas. Tiene que completarse el trámite legislativo y seguramente en unos años será muy común el turismo de pacientes de cannabis medicinal a las Bahamas que van a querer ir a la playa y tener acceso a la planta para su uso medicinal. Y además esto va a meter en problemas a los cruceros, porque los cruceros, todas las líneas de cruceros de
Caribe, tienen una tolerancia cero a todo lo que tenga que ver con la planta, incluso CBD. Si hay turistas que van a tener acceso en las Bahamas, cuando regresan a los cruceros va a ser todo un tema, seguramente. Tal vez lleve a que los cruceros también cambien sus políticas, eventualmente, ya veremos. Sin duda es importante las Bahamas, lo que está ocurriendo. Tenemos pendientes el enlace del discurso al texto del primer ministro, está en inglés, está en la descripción de este video en YouTube, Industria 420, se llama el canal. El show se llama Semana 420. Vamos a otra historia. En Estados Unidos, es otro tema. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Competencia, Federal Trade Commission, y la FDA, la Food and Drug Administration, están enviando cartas de cese y desistimiento, cease and desist letters, a las empresas que fabriquen productos de Delta 8 THC, en estos empaques que parecen dulces, porque pueden resultar a la comisión, a la FDA, le parece preocupante que puedan ser engañosos y que puedan ser ingeridos accidentalmente por niños. Ese es un problema real. Vamos a leer todo el primer párrafo del comunicado de la FDA y la Comisión Federal de Competencia, señala cuáles marcas son, particular, y rápidamente vamos a hablar de qué va. Esto fue el 16 de julio de 2024. El comunicado dice, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, y la Comisión Federal de Comercio, no es de competencia, es de comercio, FTC por sus siglas en inglés, emitieron cartas de advertencia a 5 compañías por vender ilegalmente imitaciones de productos alimenticios que contienen Delta 8 THC e introducirlas en el mercado en infracción de la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos. Las cartas de advertencia se enviaron a Hippie Mood, Earthly Hemps, Shamrock Rooms y Mary Jane's Bakery LLC, así como a Life Leaf Medical CBD Center. La FDA también emitió una carta de advertencia de forma independiente a la compañía Grow God LLC por las mismas infracciones. Se trata, el gobierno federal de Estados Unidos quiere actuar en contra de los productos de Delta 8, de derivado del CBD, que el Delta 8 es legal porque entra dentro de la categoría de derivados del hemp, del cáñamo, variedades de la planta de cannabis con menos de 0.3% de THC en Estados Unidos, que son legales desde 2018, por eso se venden en las gasolineras y en los smoke shops. El Delta 8 es un derivado se transforma el CBD en un intoxicante que se llama Delta 8 THC, y este derivado comúnmente se vende como vapes o como gomitas comestibles. Y estos comestibles, muchos de ellos se venden en empaques que simulan ser marcas de golosinas, de bocadillos, dulces, como Skittles o como chocolates, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? ¿La gente le quiere vender? ¿Será que le quieren vender a los niños? No realmente. Es un asunto es cultural de los primeros productores datos del mercado ilegal. Durante, antes de que se legalizara el uso adulto en Estados Unidos, década de los 90, principios de la década de los 2000, toda esa década, había mucho en el mercado negro de comestibles. Esto era común, era como una especie de chiste a las personas que hacían los comestibles en esa época y a los que siguen haciendo les parece como curioso, no ven una atracción que pueda atraer hacia los menores de edad, porque si es real, pues, parecen dulces de verdad.
dulces, parecen dulces, no intoxicantes. Entonces, es un asunto cultural que poco a poco el gobierno ya está abordando porque sí puede representar un peligro para la salud pública el tener derivados del hemp, aunque no sea tan intoxicante como los derivados del cannabis de los dispensarios, pero sí es mala idea que sea atractivo para los niños e incluso las mascotas. De eso va esto, estas acciones de la FDA. ¿Qué otras noticias? En otra historia, en Ohio, los funcionarios de Ohio, esta nota la vi en el medio Marihuana Moment, aprobaron las primeras licencias comerciales para uso de venta, producción de uso adulto en el estado, preparándose para el lanzamiento de las ventas de uso recreativo. Ohio está por implementar su sistema de venta de dispensarios de uso adulto y están en ese trámite, en el trámite de otorgar las licencias. Esa es la noticia. Otra noticia rápido, en el estado de Florida, la campaña pro legalización Smart and Safe Florida ha recaudado hasta mitad de julio de 2024 $61.5 millones. De acuerdo con el medio de Tampa, WMNF, un comité político que lidera los esfuerzos para aprobar una enmienda constitucional que permitiría el uso adulto de la planta, recaudó $313,000 entre el 6 y el 12 de julio y en total ha recaudado casi $61.5 millones desde su formación en 2022, según muestra el informe publicado en el sitio web de la División de Elecciones del Estado de Florida. La campaña Smart and Safe Florida es el esfuerzo, es impulsado por la compañía TrueLeaf, uno de las compañías de cannabis más grandes, más importantes del estado de Florida. De esos $61 millones que ha recaudado, la mayoría los ha puesto la compañía TrueLeaf. También tiene sus retractores esta ley, especialmente algunos ejecutivos de la industria del hemp que están apoyando al gobernador Ron DeSantis, que está totalmente en contra de la aprobación del uso adulto recreativo de la planta en Florida. Se va a decidir el 5 de noviembre. En otra historia, se publicó un estudio muy interesante por parte de la organización no gubernamental Human Rights Watch y la Drug Policy Alliance, un documento titulado Perturbar y vilipendiar la guerra contra los inmigrantes dentro de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Un estudio que realizaron, el enlace está en la descripción de este video en YouTube, un estudio que realizaron y entre los datos destaca que el gobierno de Estados Unidos entre 2002 y 2020 deportó a 500,000 de personas cuya que habían sido condenados, que habían cometido delitos penales relacionados con drogas. Ciento, sí, de los cuales 47,000 personas en todo ese lapso, 47,000 personas fueron deportadas por uso o posesión de la planta de cannabis entre 2002 y 2020. Esto no significa que los hayan sorprendido en ese momento y en ese momento los hayan deportado, sino de que el haber recibido una condena por posesión aceleró su deportación, puede ser. Por ejemplo, es un estudio muy interesante, cerrando con el estudio de Human Rights Watch, de cómo la guerra contra las drogas también se utilizó
dentro de las políticas migratorias de Estados Unidos, se sigue utilizando para las deportaciones. Incluso un tema poco abordado poco conocido en la industria del cannabis en Estados Unidos es que como la planta es ilegal al nivel federal, está en la lista uno de la lista de sustancias controladas, cualquier persona que sea inmigrante en una situación legal, supongamos que tiene una visa para trabajar o tiene una residencia permanente, una green card. Si esta persona trabaja para una compañía que toca la planta, la compañía de cannabis, eso le limita el camino a la ciudadanía. No puede una persona que trabaja aunque trabaje legalmente y que sea legal en su estado, que la situación migratoria de la persona que esté totalmente bien. Si esa persona en el futuro solicita la ciudadanía de Estados Unidos, es muy probable, lo más seguro es que se la nieguen por haber trabajado en la industria del cannabis. Ese es un tema muy interesante. Por eso casi no hay inmigrantes, o es muy reducido el número de inmigrantes en la industria del cannabis, específicamente en los sectores que tocan la planta. Los que no tocan la planta ya es otra historia. Datos muy interesantes. También en Estados Unidos, en otra historia, tiene que ver con la reclasificación. La reclasificación que anunció el presidente Joe Biden hace unos meses no ha ocurrido. El 22 de julio, el lunes 22 de julio, termina el plazo que se dio en aquel momento. Era un plazo de 60 días para recibir comentarios del público. Se han presentado más de 30,000 comentarios en el sitio de del gobierno federal. Los cambios algunas regulaciones pasan por este trámite. El 22 de julio termina para la reclasificación que busca pasar la planta de la lista uno a la lista 3 en la lista de sustancias controladas. Recordemos que no va a haber mayor cambio. Quienes se van a beneficiar por este cambio van a ser las compañías de cannabis, les van a tener más dinero, van a poder reducir gastos. A los residentes, personas, no les va a beneficiar en gran manera la reclasificación, que aún está en trámite, la reclasificación de la planta promovida por el gobierno del presidente Joe Biden. A ver si ocurre antes del cambio de gobierno, si no, pues la situación podría ser distinta, ya veremos. Todavía no está definido. En otra historia, esto es en Nueva Zelanda, el medio Business of Cannabis publicó, no, perdón, esto es en la República Checa, en Europa. El medio Business of Cannabis publicó una nota señalando que el gobierno checo de la República Checa, Chechia, parece estar a punto de presentar una propuesta para legalizar el uso adulto de la planta, de acuerdo con documentos que fueron filtrados que periodistas de Business of Cannabis pudieron ver. Entonces, la República Checa, esto no está confirmado, es una filtración, pero espera que la legalización que ocurre en Alemania, que ya está en marcha, la descriminalización y un modelo de legalización del uso adulto tenga un impacto en otros países europeos, y la República Checa podría ser el siguiente según algunas filtraciones de documentos que va a presentar el gobierno. Estas son algunas de las noticias más relevantes. También continuó la Feria Estatal de California, donde algunos medios están sacando noticias, eh, reportajes sobre cómo es la primera vez que una feria estatal, en este caso la de California, Sacramento, tiene un espacio en la que se puede adquirir y se puede consumir la planta.
está separado de la demás feria, de la feria estatal. Interesante. En Tailandia comenzó una huelga de hambre de activistas que quieren evitar que se re- reclasifique la planta en la lista de narcóticos, pero ya terminó, falta por ver. Y esto fue Semana 420. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube, en las plataformas de cualquier plataforma de podcast. Y también pueden escuchar los martes este programa en greencoastradio.com, greencoastradio.com, una radio para la comunidad. Muchas gracias por su atención. Soy Osvaldo Olivas. Aquí pueden encontrarme como Osvaldo Olivas en LinkedIn. Noticias todos los días a lo más relevante en la industria del cannabis. Muchas gracias por su atención.